Hoy nos metemos de lleno con una de las mentes más alucinantes y, a la vez, más trágicas del último siglo, Nikola Tesla. Sin duda. Tenemos entre manos varios textos, incluyendo trozos de su propia autobiografía, Mis inventos, que es una fuente increíble para meterse en su cabeza. Sí, Y esa es un poco la misión de hoy, ir más allá del mito del científico loco y, bueno, del coche eléctrico para entender al hombre. exacto. Queremos averiguar cómo funcionaba su cerebro, qué le movía y por qué un genio que prácticamente diseñó el siglo XX acabó solo y arruinado. Venga, vamos al lío. Y es clave lo que dices de su autobiografía. No es una biografía objetiva, es su versión de la historia, contada con su propia voz. Es casi una confesión. Claro. Esto nos da una ventana única a sus motivaciones más profundas. Desde su infancia en la actual Croacia, que ya te adelanto que fue de todo menos normal, Ya me imagino. hasta sus sueños más grandiosos y sus batallas más amargas, sobre todo con Thomas Edison. Lo que vamos a ver es cómo sus experiencias más tempranas, casi paranormales, definieron por completo el tipo de inventor que fue. Pues empecemos por ahí porque es lo que más me ha volado la cabeza al leer los papeles. A mí también. Él mismo describe que desde niño sufría algo que llamaba una minusvalía. Habla de que le aparecían imágenes, flashes de luz potentísimos que le distorsionaban la realidad. Sí, lo cuenta con mucho detalle. Hasta el punto de que si alguien mencionaba una palabra, él veía el objeto con un detalle tan bestial que no sabía si estaba ahí de verdad o no. Imagínate qué angustia. Totalmente. Pero aquí está la genialidad de Tesla. Convirtió esa aflicción en su principal herramienta. ¿Cómo? En lugar de luchar contra ella, la perfeccionó. Desarrolló lo que él bautizó como un nuevo método de materialización de ideas. Y esto es fundamental para entenderle. Él no hacía bocetos, Ah, no. no construía prototipos, no necesitaba experimentar en un taller al principio. Un momento, ¿me estás diciendo que diseñaba máquinas complejas como un motor o una turbina enteramente en su cabeza? Enteramente. Él cuenta que construía el invento en su imaginación, lo encendía, lo dejaba funcionando semanas, lo desmontaba pieza a pieza para ver el desgaste y lo mejoraba. Todo mentalmente. Todo sin tocar una sola herramienta. Decía, y cito casi de memoria, que para él no había ninguna diferencia entre probar una turbina en su mente y hacerlo en el taller. El resultado era el mismo. Pero a ver, eso es creíble. Con todo el respeto suena un poco a exageración de inventor, a construirse su propia leyenda. Claro. ¿Hay alguna prueba en los documentos de que su método mental realmente funcionara sin pruebas físicas o es solo lo que él afirmaba? Esa es la pregunta del millón. No hay forma de meterse en su cerebro para comprobarlo, claro. Claro, Pero sus resultados hablan por sí solos. Sus patentes del sistema de corriente alterna, por ejemplo, eran increíblemente detalladas y funcionaron a la perfección. ya. Él lo veía como un ahorro de tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Para qué construir algo que sabes que no va a funcionar si puedes verlo fallar antes en tu cabeza? ¿Visto así? Era la eficiencia llevada al extremo. Para él, el mundo físico era casi un trámite para confirmar lo que su mente ya sabía que era correcto. Vale, lo de las visiones ya es increíble, pero lo que de verdad me ha dejado alucinada leyendo los textos es el tema de sus compulsiones. Uf, sí. Lo de tener que contar sus pasos al caminar, calcular el volumen cúbico de su plato de sopa para poder disfrutar de la comida, o que todo lo que hacía tenía que ser divisible entre 3. Sí, no, no lo hacía. Si no lo era, prefería no hacerlo. ¿De dónde salía eso? Esa es la gran ambigüedad de su mente. En los textos lo describe a veces como una tortura, pero parece que todo venía del mismo sitio. Así. Esta necesidad de orden, de precisión matemática en todo, alimentaba directamente su método de invención. No es que tuviera un cerebro para la ingeniería y otro para las obsesiones, era un solo sistema operativo. O sea que estaba todo conectado. Totalmente. Y esto llegó a un punto crítico durante una crisis nerviosa que tuvo en Budapest, donde sus sentidos se dispararon a un nivel que parece ciencia ficción. Sí, lo cuenta en la autobiografía. Oía el tic-tac de un reloj a 3 habitaciones de distancia. Imagínate. El aterrizaje de una mosca en la mesa de al lado le sonaba como un ruido sordo y ensordecedor. Dice que el pulso de sus propias venas le retumbaba en los oídos. Es una locura. Es que es difícil imaginar cómo se puede vivir así, y mucho menos inventar nada. Y sin embargo, fue justo en ese estado de hipersensibilidad, paseando por un parque, cuando tuvo la visión que cambiaría el mundo. La idea del campo magnético rotatorio, la base de su motor de corriente alterna. La solución le vino de golpe.
De golpe, completa, mientras recitaba un poema de Goethe. Así que la pregunta que nos dejan los textos es esa: ¿dónde está la frontera entre el don y la enfermedad? Ya. En Tesla parece que no había ninguna, eran la misma cosa. Entonces tenemos a este hombre que literalmente opera en una realidad diferente. Y es con este superpoder o esta aflicción, según se mire, que se planta en Estados Unidos en 1884 con una misión: conocer al otro gran genio de la electricidad, Thomas Edison. El choque de trenes. El choque era inevitable. Totalmente inevitable. Imagina la escena. Tesla llega con 4 centavos en el bolsillo y una carta de recomendación para Edison que decía algo así como: «Conozco a 2 grandes hombres. Uno es usted, el otro es este joven». ¡Qué presentación! Edison, el inventor pragmático, el empresario, se encuentra con Tesla, el visionario, el poeta de la física. Eran el día y la noche. Y al principio parece que funciona. Edison lo contrata, pero el conflicto no tarda en estallar. No. El centro de todo: la corriente continua de Edison contra la corriente alterna de Tesla. Antes de seguir, aclaremos esto para quien no lo tenga tan fresco. ¿Cuál era la diferencia fundamental? Pues mira, la corriente continua, la CC de Edison, es como el agua que fluye por una manguera, siempre en la misma dirección. Vale. Es sencilla, pero pierde muchísima energía con la distancia. Para iluminar una ciudad necesitabas una central eléctrica cada pocos kilómetros. Un negocio redondo para él. Era un modelo de negocio fantástico para Edison, porque vendía muchísimas centrales, pero era terriblemente ineficiente. Y la corriente alterna, la CA de Tesla. La CA cambia de dirección constantemente, va y viene, como una sierra. Esto permite usar transformadores para subir el voltaje a niveles altísimos, enviar la electricidad a cientos de kilómetros casi sin pérdidas. Y luego bajarlo. Y luego volver a bajar el voltaje para usarla de forma segura en las casas. Era una solución infinitamente superior, pero claro, amenazaba todo el imperio que Edison había construido sobre la CC. Y el choque personal llega con esa famosa anécdota de los $50.000. ¿Sí? Edison le promete esa fortuna, que hoy serían millones, si mejora sus generadores de corriente continua. Tesla se pasa meses trabajando día y noche. Lo consigue. Y cuando va a pedir su recompensa, Edison se ríe y le dice la famosa frase: «Tesla, usted no entiende nuestro humor estadounidense». ¡qué cara! Básicamente le había tomado el pelo. Usted no entiende nuestro humor estadounidense. Es una de las frases más brutales y cínicas de la historia de los negocios. Básicamente le dijo: gracias por el trabajo gratis, ingenuo. Exacto. Y para Tesla, que era un idealista que veía la ciencia como una búsqueda noble, fue un golpe devastador. Claro. Renunció en el acto. Y ahí empezó la llamada Guerra de las Corrientes. Edison, viendo amenazado su negocio, lanzó una campaña de desprestigio brutal contra la CEA. ¿Qué hizo? Llegó a electrocutar públicamente perros, gatos e incluso un elefante para demostrar lo peligrosa que era la tecnología de Tesla. ¡Qué fuerte! Una campaña de fake news en toda regla, vamos. Totalmente. Pero al final la tecnología se impuso. El momento clave fue la Feria Mundial de Chicago de 1893, ¿no? Ese fue el punto de inflexión. La empresa Westinghouse, que había apostado por Tesla y licenciado sus patentes, ganó el contrato para iluminar toda la feria. Ajá. Por primera vez, el mundo vio una ciudad entera, la Ciudad Blanca, iluminada de forma espectacular con la corriente alterna. Era segura, era eficiente, era el futuro. Y Edison perdió. Edison y su corriente continua habían perdido la guerra. A partir de ese momento, la CA se convirtió en el estándar mundial que todavía usamos hoy para enchufar cualquier cosa a la pared. Y aunque la corriente alterna es su legado más visible, los documentos que manejamos muestran que su mente no paraba. No, en absoluto. Parece que cada vez que resolvía un problema, ya estaba pensando en el siguiente, y en campos totalmente distintos. Absolutamente. Y aquí vemos la gran tragedia y el gran patrón de Tesla. Su genialidad residía en la visión pura, en la invención, no en la estrategia de negocio o en la comercialización. Claro. Un ejemplo perfecto es el teleautomatón de 1898. El barquito teledirigido lo presentó en el Madison Square Garden y la gente se pensaba que era magia negra o que había un mono enano escondido dentro pilotándolo. Exacto. Pero lo fascinante de ese barco, que parece un simple juguete, es que fue pionero en 3 tecnologías revolucionarias a la vez. ¿3? 3. Primero, el control remoto. Es el padre de todos los mandos a distancia que usamos hoy. Segundo, la robótica. Era un objeto mecánico, un autómata, que obedecía órdenes sin contacto físico.
Y tercero, A ver. si juntas control remoto y robótica, tienes el bisabuelo de los drones modernos. Ostras. Todo en 1898. Y luego está el caso de la radio, que es todavía más sangrante. Los papeles son muy claros. Tesla presenta sus patentes para la transmisión de radio en 1897. Se las conceden en 1900. Sí, Guglielmo Marconi presenta las suyas después, se las rechazan por ser prácticamente idénticas a las de Tesla, pero de repente, en 1904, la oficina de patentes cambia de opinión y le da el crédito y el negocio a Marconi. y aquí volvemos al patrón. Marconi ganó el premio Nobel en 1909 por un invento que no era suyo. ¿Y por qué? Porque Marconi era un empresario brillante. Mientras Tesla estaba en su laboratorio soñando con el siguiente avance, Marconi estaba instalando sistemas de radio en barcos, creando un mercado, hablando con inversores. Estaba vendiendo. Exacto. Y construyendo una narrativa pública. La Corte Suprema de EUS acabó devolviendo la patente a Tesla en 1943, pero fue una victoria póstuma. Claro, ya era tarde. Él ya había muerto unos meses antes, solo y sin $1. La lección de sus escritos es brutal. La invención sin una estrategia de implementación casi siempre acaba en manos de otro. Y no son los únicos ejemplos. En los documentos se habla de su turbina sin álabes. Un momento, has mencionado turbina sin álabes. Suena a contradicción. ¿Cómo funciona una turbina sin palas? Es otra de sus ideas geniales y contraintuitivas. En lugar de usar palas para que el fluido las empuje como en una turbina normal, la de Tesla usaba una serie de discos metálicos muy finos y muy juntos. Vale. El fluido, al pasar entre los discos, se adhiere a la superficie por la viscosidad y los hace girar a velocidades altísimas. ¡Qué ingenioso! Era increíblemente simple, barata de construir y mucho más eficiente que las turbinas de la época. Podía funcionar con vapor, gas o cualquier fluido, ¿Y por qué no tenemos coches con turbinas Tesla hoy? porque, de nuevo, llegó demasiado pronto. Los materiales de la época no soportaban bien las altísimas velocidades de rotación y aunque la idea era brillante, la industria ya estaba invirtiendo masivamente en los motores de pistones. Ya. Era una tecnología superior que no encontró su hueco comercial. Otro destello de genio que se quedó en un cajón. Todos estos inventos, todas estas ideas, parecen culminar en su proyecto más loco y ambicioso. El sistema mundial y su pieza central, la Torre Wardenclyffe. Sin duda. Esto ya no era solo un invento, era una utopía. Era su obra magna. Su visión era transmitir no solo mensajes a todo el mundo de forma inalámbrica, lo que hoy es Internet básicamente, sino también transmitir energía eléctrica, Sin cables. sin cables, a cualquier punto del planeta, y, según él, de forma gratuita para todos. Gratis. Quería clavar una torre en el suelo y que cualquiera en cualquier parte, con una simple antena, pudiera obtener luz y energía. Suena a ciencia ficción incluso hoy. ¿Cómo pensaba hacerlo? ¿Cuál era la base científica de todo esto? Se basaba en su transmisor amplificador, un invento que él consideraba el más importante de su vida. Su teoría era que la Tierra es un conductor eléctrico perfecto. ¿Ah? Pensaba que podía excitar eléctricamente el planeta, hacerlo resonar a una frecuencia determinada y usar esa resonancia para transmitir energía de la misma forma que una onda de radio transmite información. Vale. Para probarlo, construyó un laboratorio secreto en Colorado Springs. Y los experimentos que describe de esa época son de película. Habla de generar rayos artificiales de más de 40 metros, crear bolas de fuego Sí, y de encender bombillas a kilómetros de distancia sin ningún tipo de cable, solo clavándolas en la tierra. afirmaba haberlo conseguido. La Torre Wardenclyffe en Long Island iba a ser la versión a gran escala de esos experimentos, la primera de una red global. Ya. Pero claro, aquí es donde la utopía choca con la realidad económica. ¿Qué salió mal? Porque la torre se construyó, pero nunca llegó a funcionar. El principal inversor, el banquero JP Morgan, le retiró la financiación. Es que los cálculos fallaron o que la naturaleza se interpuso. Pero la realidad es más cruda. A ver. Morgan invirtió en lo que creía que era un sistema de comunicación global para competir con Marconi. Cuando se enteró de que el verdadero plan de Tesla era dar energía gratis, se retiró. Claro. ¿Cómo le pones un contador a la energía que se coge del aire? No era un buen negocio. Y ese fue el principio del fin para él. El colapso del proyecto lo destrozó económica y anímicamente. ¿Sí?
La torre fue demolida para chatarra y Tesla pasó las últimas décadas de su vida cada vez más aislado, viviendo en hoteles de Nueva York, alimentando palomas. Y anunciando inventos cada vez más extraños, como el rayo de la muerte. Sí, Sí, se convirtió en una figura casi olvidada. El mundo que él había ayudado a crear, el mundo de la luz eléctrica, la radio y la robótica, siguió adelante sin él. entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿qué nos queda? ¿Cuál es la gran conclusión que extraemos de todos estos documentos? Pues Tenemos a un hombre cuya mente sentó las bases de nuestro mundo moderno, pero que murió solo, pobre y en el olvido, mientras otros se llevaban la gloria y el dinero. lo que nos dejan sus escritos es el retrato de una mente para la que la invención no era un medio para conseguir riqueza o fama, sino un fin en sí mismo. Ya. Su objetivo, y lo dice en su autobiografía, era usar la tecnología para lograr la unificación y la armonía de la humanidad. Suena increíblemente idealista, pero parece que de verdad lo creía. ¿Quería cambiar el mundo? Quería resolver los grandes problemas: la energía, la comunicación, la guerra. Y eso inevitablemente le llevó a chocar con un mundo que funciona con otras reglas. Y esto nos deja con una reflexión final. Tesla estaba convencido de que su sistema de transmisión inalámbrica sería su mayor legado, no por su valor comercial, sino por sus consecuencias humanitarias. Ajá. Pensaba que daría energía y conocimiento a todos, eliminando fronteras y desigualdades. Hoy vivimos en un mundo hiperconectado digitalmente, como él soñó, pero que está más dividido y polarizado que nunca. Y esto nos hace preguntarnos: ¿qué perdimos por el camino al priorizar siempre la comercialización de la tecnología sobre visiones más grandes, más humanistas? ¿Fue el sueño de Tesla un fracaso o simplemente llegó a un mundo que todavía no estaba, y quizás sigue sin estar, preparado para él?